Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente comenzando un nuevo programa Doctores en Línea. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital Hernán Enríquez y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Doctores en Línea es un programa que ha sido creado en conjunto en una alianza estratégica entre el Hospital Hernán Enríquez y Ufrovisión. Este programa está destinado a poder entregar contenidos educativos en temas de prevención y cuidado de la salud a toda nuestra población. Se transmite en vivo por canal digital desde Concepción a Coyhaique por el canal 48 de Telsur y online en todas las plataformas de Ufromedios. Hoy día contamos con una nueva invitada. Ella es la doctora Paulina Parada, es psiquiatra del SECOSAM Amanecer de nuestra ciudad y ella nos va a hablar de un tema que realmente es una novedad para nosotros y creemos que es muy importante de abordar, sobre todo en nuestra población femenina, que es depresión postparto. Paulina, te damos una cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por estar hoy día ayudándonos a desarrollar este tema. Oh, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder hablar de este tema y que sea una ayuda para todas las personas que nos están viendo. Gracias. Entonces vamos a comenzar a conversar sobre este tema. Cuéntanos, por favor, qué es lo que es la depresión postparto. Súper, mire. Lo primero que quiero comentar es que la depresión en general es una enfermedad, ¿ya? Y esto es súper importante de hablarlo porque muchas veces se cree que las depresiones tienen que ver un poco con la voluntad de nosotros. Y es súper común escuchar gente diciéndole a alguien con depresión, oye, ya, pon de tu parte, vamos, si tú puedes, como tanto. Son comentarios que uno escucha muy habitualmente, siendo que la depresión es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, como tener hipertensión, o como fracturarnos, o como tener una neumonía, ¿ya? Y cuando uno va a visitar, por ejemplo, un amigo con neumonía, uno no le dice, oye, ya, pues pon de tu parte, no tosas tanto, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que me gustaría que nos quedara claro, que la depresión es una enfermedad, que en salud mental nosotros no hablamos de enfermedades, sino que hablamos de trastorno. Entonces, la depresión en sí es un trastorno de los que nosotros vemos y dentro de estos tipos está el que se puede iniciar en el embarazo o en el posparto y eso es lo que nosotros llamamos depresión posparto. No sé si se entiende. Se entiende muy claramente. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Qué tiene de específico esto que sea una depresión relacionada al embarazo y al parto? Ya, esa es una súper buena pregunta porque en sí la sintomatología no tiene diferencia a un episodio depresivo común y corriente, ¿ya? Entonces voy a hablar un poquito primero sobre los síntomas en general de la depresión. Cuando una persona padece de una depresión, hay dos síntomas que nosotros llamamos que son como cardinales o los más importantes. Y que uno es tener tristeza la mayor parte del día, casi todos los días. Ya no es algo que a mí me pasó que me peleé con mi hija, entonces hoy día en este momento me sentí triste, pero después yo seguí como, con mi vida como si nada. No, es una tristeza que predomina casi todo el día, casi todos los días. Ese es un síntoma como de los importantes o cardinales. Y otro síntoma es que yo pierdo la capacidad de disfrutar de las cosas, cosas que a mí habitualmente me generaban placer, como cosas pequeñas incluso, como ver una serie en Netflix, como, no sé, jugar algún juego en línea, chatear, tomarme un café rico, de pronto dejan de tener ese disfrute en mi día a día. Y yo me empiezo a dar cuenta que hoy resulta que yo, pucha, hace un par de semanas que ya no estoy viendo series porque ya me da como lo mismo. Ese es el segundo síntoma importante que me tiene que hacer ruido o si yo veo a alguien cercano que está padeciendo de esto, tengo que poner ahí como atención. Junto con estos dos síntomas, se acompaña además de otros, como alteraciones del ciclo, de los ciclos normales de nuestra vida. Por ejemplo, el apetito se puede ver alterado. Puede haber un aumento de apetito o una disminución del apetito. Lo más frecuente de ver es una disminución del apetito, ¿ya? Se altera la energía. Nosotros todos los días cuando nos levantamos, ¿cierto? Como que uno siente al despertar como cierta energía para partir el día. Eso se ve alterado, como que hay una falta de energía.
¿ya? Pueden haber problemas de la memoria, como fácilmente se me olvidan las cosas, no logro concentrarme, como que voy a ejecutar una acción, por ejemplo, en mi trabajo, pero ahora me cuesta mucho más poder llegar al término de eso, ¿ya? También puedo andar muy buena para llorar. En una persona que no llora fácilmente, andar más llorono de lo habitual, tener sensación como de ansiedad, que se puede sentir como la guata apretada, como una sensación como de un presentimiento de que me va a ocurrir algo malo. Y bueno, entonces estos síntomas son propios de la depresión, ¿ya? Entonces, ahora para hablar de depresión posparto, son estos mismos síntomas, pero por sobre todo nosotros vemos, como lo más frecuente de ver en las mujeres, harta culpa en relación a la maternidad, ¿ya? Las mamás de por sí tenemos como esta tendencia, ¿cierto?, a como pensar harto las cosas y a tender a sentirnos culpables, pero esta es una culpa muy excesiva, una sensación de no estar siendo capaz de cuidar a mi bebé, una sensación como de que no estoy dando el ancho como mamá, ¿ya? Esa culpa excesiva es característica de la depresión postparto, ¿ya? También esto puede llevar a que yo esté como obsesivamente pendiente de mi guagua, porque como esta inseguridad de que lo estoy haciendo bien me lleva como a tener, no sé, estar como revisándole la ropa continuamente, incluso pueden aparecer como unos pensamientos medios obsesivos en relación al cuidado del hijo. ¿Ya? También característico de la depresión postparto es como una sensación de angustia o temor de quedarme solo con la guagua, justamente por sentirme incapaz de estar al cuidado de mi hijo sola. ¿Ya? Y también un síntoma característico es como sentir que mi hijo o hija es más irritable, como que es más difícil de llevar que otros niños. Justamente también relacionado con esto, con todo lo que yo decía anteriormente, pues como estoy más cansada, como estoy más inatenta, con más dificultades para ejecutar las cosas que hacía habitualmente, da esa sensación. Eso en cuanto a los síntomas de la depresión postparto. Me parece súper claro. Perfecto. ¿Cómo se puede diferenciar la tristeza y el agotamiento de todo esto que genera el tener una guagua y estar a cargo de una guagua de la depresión postparto? ¿Cuál es la diferencia entre ambas situaciones? Sí, eso es súper importante porque el puerperio en sí, yo creo que es imposible hablar de depresión postparto sin hablar un poquito de lo que es el puerperio, ¿cierto? Que es esta etapa cuando recién nace nuestra guagua que viene a cambiarlo todo. Viene a cambiarlo todo, sobre todo cuando uno es mamá por primera vez, ¿cierto? Y se fija que nuestra identidad cambia, porque hasta el embarazo, a pesar de que yo ya siento a mi hijo, ¿cierto? Me conecto con él, pero yo todavía sigo siendo yo misma, ¿ya? En cambio, cuando nace un bebé, no solo nace ese bebé, sino que nace una mamá que hasta ese momento no existía, nace un papá que hasta ese momento no existía y toda una familia, en el caso que hayan hermanos, ¿cierto? Nace un hermano, entonces es un momento de como de harto estrés, de hartos factores como que vienen a cambiar toda la dinámica familiar, ¿ya? ¿Y qué es lo esperable? Producto de este cansancio, ¿cierto? Porque uno está sobreexigido en este periodo, uno puede tener momentos en donde uno se sienta sobrepasada, en donde uno se sienta triste, no es fácil. Siempre hablamos como de las cosas buenas de la maternidad, ¿cierto? Todos amamos a nuestros hijos, pero de pronto da como un poco como que es un poco tabú hablar de las cosas difíciles de la maternidad. Y yo creo que dentro de esto el puerperio es como el periodo más complejo, es muy agotador, uno está muy sobreexigida, duerme poco, nuestro patrón para alimentar cambia, ¿cierto? La lactancia es todo otro tema, depende, ¿cierto? Lo que nosotras deseemos, pero si vamos a dar lactancia, uno tiene muchas expectativas y nos encontramos con la realidad que yo creo que la gran mayoría de las veces no tiene que ver con las expectativas que yo he ido creando. Entonces se fija que hay muchos factores que influyen en cómo yo estoy vivenciando mi maternidad. Y dentro de eso puede haber frustración, pueden haber momentos de tristeza, momentos en donde simplemente yo me siento sobrepasada. Pero es distinta la depresión postparto, por lo que comentaba anteriormente. O sea, la tristeza como síntoma de una depresión es algo que está continuamente, es algo que sobrepasa más allá del momento de la situación. Hay otro
algo bien importante que es, bueno, está todo el tema hormonal, ¿cierto? En el embarazo hay todas unas alteraciones hormonales que vivimos las mujeres que nos hacen andar más sensibles, lloramos fácilmente, ¿cierto? Y en el posparto vuelve a haber toda una alteración en nuestras hormonas y ocurre un periodo que ocurre alrededor del 5.º día después que nace nuestro bebé, que en inglés se llama baby blues, que es como este periodo de tristeza del puerperio, pero que es cortito, dura un par de días y se pasa, ¿ya? La mayoría de las mujeres le ocurre, hay mujeres que nunca les pasa, pero es importante saberlo porque a veces nos vemos mujeres o a veces cercanas, amigas, cuñadas, hermanas que están pasando por esto y uno se asusta. Entonces ahí hay que estar atento. Cuando hay una depresión postparto propiamente tal, esta tristeza permanece en el tiempo. No dura un par de días, sino que dura un periodo al menos de 2 semanas y de ahí para adelante. Entonces ahí uno tiene que estar como atenta. Eso diría yo en cuanto a cómo diferenciar la tristeza propia que podría ocurrir en algunos momentos del puerperio versus la tristeza de la depresión postparto propiamente tal. En el puerperio normal, en esta nueva modalidad de funcionar como mamá con esta guagüita y todas las demandas, de lo que tú has visto en la práctica, ¿qué es lo que más afecta a la mujer? ¿Es la cotidianidad, es el estar 24/7, es el agotamiento, puede ser la falta de apoyo por no sé, por la pareja, el resto de la familia? ¿Qué es lo que más tiende a afectar o influir en el cómo estar? Yo creo que la respuesta es todas las anteriores, porque yo creo que maternidades hay como mujeres sabemos, ¿ya? Yo creo que ya basta como de vivir una maternidad basada como en el constructo que alguien nos ponga, porque todas somos distintas y todas tenemos derecho a vivir nuestra maternidad según nuestras propias creencias, nuestras propias expectativas. Y todo lo que mencionaba es súper importante porque va a depender de cada mujer. Por ejemplo, no sé, pues una mujer que es trabajadora, ya, que trabajó todo su embarazo, el prenatal es un poquito antes del nacimiento nomás, entonces hay poco tiempo y generalmente está todo centrado, ¿cierto?, en esta vivencia de comprar las cosas que faltan, preparar el espacio, entonces es poco como lo que yo me estoy preparada emocionalmente para lo que viene. Y además que en ese tiempo uno está, porque un tema súper importante que me gusta este tema, así que si me estoy desviando, usted ahí me acarrea nomás. Uno, ¿desde cuándo uno es mamá? Es una pregunta que yo encuentro muy hermosa porque uno no es mamá en el momento del parto cuando uno conoce y está cara a cara con su guagüita. Uno es mamá a lo mejor desde que me hice el test y me salió positivo. Incluso hay mamás que parten desde antes, desde que uno lo sueña, uno lo planea, ¿cierto? Y ahí uno empieza en nuestro ser a crear toda expectativa. Entonces, se fija, todo eso genera una carga emocional. Otra cosa súper importante del embarazo es que además del tema hormonal hay un proceso psicológico que se llama transparencia psíquica, que es como yo empiezo a conectarme con todas mis vivencias como del embarazo hacia atrás. La relación con mi mamá, experiencias que han sido medias traumáticas o difíciles a lo largo de mi vida. Entonces, es un periodo en donde yo estoy muy emocional, muy sensible y que en salud mental nos gusta mucho porque es una oportunidad de poder trabajar muchas experiencias de las pacientes, poder resignificar, poder cerrar heridas. Pero esto ocurre en la minoría, pues generalmente uno pasa el embarazo sin estar al tanto de todos estos cambios que están ocurriendo en nosotras. Entonces llega el puerperio, yo estoy ahí con mi guagua, ¿cierto? Con una demanda probablemente nunca antes vivida, y ahí es importante todo lo que usted mencionaba, o sea, el tener una red, porque uno necesita, es muy difícil, o sea, se puede, pero es muy difícil criar sola. Y nuestro sistema no es muy amigable con esto. El papá tiene 5 días, ¿cierto?, para estar en la casa con uno y después tiene que salir a trabajar en la jornada normal. Entonces, todos esos son factores. Antiguamente se criaba mucho en red. Uno tenía la abuelita, la tía, la suegra, la amiga. Hoy en día, por el sistema de vida que tenemos, cada uno está en su propio mundo. Yo creo que eso también es un factor que uno ve harto en las puérperas, que uno está encerrada en la casa con su guagua,
vivenciando el tiempo de una manera totalmente distinta al resto del mundo que sigue con la vorágine del día a día. Entonces, yo creo que es súper importante acompañar a estas mamitas, porque se fija que la guagua nace y como que todo el mundo se centra en la guagua y todo es para la guagua y a ñuñu y a conocerla, pero ¿y esa mamá? Esa mamá, ¿qué estará necesitando? A lo mejor necesita que en vez de ir a verla y que nos tenga que ella servir un cafecito, a lo mejor yo puedo cuidar a esa guaguita para que ella, no sé, a lo mejor ni siquiera ha podido como ducharse de forma tranquila. Exactamente. Que son cosas que como que nadie habla estas cosas. Nadie piensa. Nadie piensa, uno va a conocer la guagua, para uno como, no sé, satisfacerse uno, pero... Y hay tras bambalinas en el fondo, ¿cierto? Claro. Aquí estamos en el living con la guagua, pero ¿qué es lo que pasa durante el resto del día en todo el trasfondo de la casa y de la cotidianidad? Un tema súper importante. Sí, sin duda que sí. Entonces, todo lo social es importante. Como esa mamá, no sé, uno ve dentro de los factores de riesgo que hay para desarrollar una depresión postparto, los más importantes son, bueno, están los factores biológicos, pero por sobre todo también los factores sociales. Por ejemplo, se ha visto que hay más riesgo de depresión postparto en mujeres que tienen menos recursos económicos, en mujeres que están en extrema pobreza, ¿cierto? Que tienen menos redes de apoyo. Entonces ahí... Vamos a callar un poquito más, pero ¿te puedo hacer otra consulta antes? Diga. ¿Qué es el duelo identitario? El duelo identitario es esto que yo comentaba, cómo cuando nace una guagua, también nace una mamá. Y aunque yo tengo una hija, por ejemplo, nace mi segundo hijo y yo también nace una nueva identidad mía. Que yo nunca había sido mamá de 2, por ejemplo, o mamá de 3, como que la gente dice, pero ya tiene 1, o ya tiene 2, no. Cada vez que yo soy mamá, nace un nuevo yo en el fondo. Y eso puede ser abrumador porque en el fondo es en mi caso, una Paulina que yo no conocía, que estoy descubriendo, además de mi hijo, también me estoy descubriendo a mí misma. La pareja también tiene un nuevo nacer, porque una pareja sin hijos, que ahora se ha enfrentado a un bebé, es una pareja que cambia completamente su dinámica. A eso se refiere el duelo identitario. Además, con diferentes procesos evolutivos de las personas en sí, hay otras madureces, hay una experiencia, a lo mejor va a estar un poco más relajada en la segunda, pero tampoco estamos viendo qué demandas tiene esa guagua. A lo mejor esa guaguita tiene alguna enfermedad aguda en ese momento y entran a tallar tantas cosas que van saliendo en el momento. Por lo tanto, hay que estar como súper atento y preparado para nuestros requerimientos y para ayudar a su vez en lo que están rodeando. Sí, sin duda que sí. ¿A quién afecta la depresión postparto? ¿Hay alguna persona que tenga algún factor de riesgo en especial, que esté más susceptible? La depresión postparto es una enfermedad frecuente, ¿ya? Afecta... ¿Qué incidencia tiene más o menos? Afecta al 10% de las embarazadas y entre el 10 al 20% de las puérperas, ¿ya? Y uno habla de depresión postparto a síntomas, ¿cierto? Estos síntomas que yo mencionaba anteriormente que se pueden partir entre el embarazo o también en el postparto. Y ahí, dependiendo los criterios, nosotros en psiquiatría usamos como 2 manuales diagnósticos bien importantes y ahí es entre 4 a 6 semanas postparto que partan los síntomas para todavía catalogarlo como depresión postparto. E incluso uno de estos manuales ahora habla más que de depresión postparto, depresión de inicio en el periparto. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la causa, al igual que la depresión, es multifactorial, no es una sola, ¿ya? Y dentro de estas causas, bueno, están los factores genéticos, ¿cierto? Los antecedentes familiares, están los factores ambientales, como mencionaba anteriormente, esto de, por ejemplo, pertenecer a un sector como más vulnerable, ¿cierto? De más riesgo, la parte biológica, como decía, los cambios hormonales, y en el caso de la depresión postparto igual se ha estudiado harto todos los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo y en el postparto que pudieran tener un rol en el desarrollo. Pero lo importante, yo creo, más que como dar tanto detalle, es que es multifactorial. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque no necesariamente es por algo que yo pueda hacer o no hacer.
generalmente las personas viven la depresión con mucha culpa, como que yo hubiera hecho algo y por eso estoy con depresión. ¿Ya? Yo creo que aquí lo importante es saber que no hay una sola causa, que son varias y que no es culpa de nosotros si nos da depresión. Perfecto. Y que además, a lo mejor como un consuelo, es bastante frecuente, mucho más de lo que yo me imaginaba. Entonces, y ahora no soy la única, no estoy sola. No estoy sola. O sea, hacer ese ejercicio, o sea, de 10 embarazadas que nosotros conocemos, porque hay muchas mujeres embarazadas, de 10, al menos una va a estar con una depresión postparto. Entonces eso igual nos llama a nosotros a estar atentos y estas instancias de poder educarnos también cumple un rol en eso, pues, en que no solo nos miremos nosotros mismos, sino que a veces el que tengo al lado. Y ahí también es importante mencionar que si a uno le diagnostican depresión postparto en un embarazo, lamentablemente uno tiene más riesgo en un segundo embarazo o un tercer embarazo de volver a hacer una depresión. Ahí el riesgo aumenta entre 30 y 50%, entonces para uno estar más atento. Perfecto, qué buen dato. ¿Esta depresión postparto de alguna forma puede afectar al bebé? Sí, sin duda. O sea, cuando nuestro hijito nace, incluso desde antes, cuando nosotros estamos gestando un bebé, uno ya se vincula con ese bebé. Yo creo que el efecto como más importante que da la depresión postparto es cómo se ve alterado el vínculo con nuestro hijo. Eso es lo que nosotros llamamos apego, ¿cierto? Hay distintos tipos de apego, hay apegos que son mejores para el bebé y otros no tan buenos, y la verdad es que la depresión postparto altera esto. Cuando uno está embarazada y tiene una depresión postparto, tiene más riesgo de que ese embarazo termine antes y haya lo que se llama parto prematuro, de que haya menos peso al nacer en esos bebés y de que tengan más riesgo de hospitalizaciones al nacer, ¿ya? Y a largo plazo, como se altera el vínculo, también estos bebitos tienen más riesgos de patologías de salud mental. Qué interesante. ¿Y sobre la lactancia materna, tiene efectos? Sí, la lactancia materna, dentro de las cosas del puerperio, no sé si está de acuerdo conmigo, pero es como de las cosas más desafiantes para una mujer. Y que más encima hoy en día, como sabemos mucho más de la lactancia materna y sabemos todos los beneficios que tienen, muchas mujeres viven la lactancia materna como con hartas, se me fue la palabra, pero no con expectativas, sino que como que me tiene que salir bien. O sea, la lactancia materna tiene todos estos beneficios. Hay cursos de eso mientras uno está embarazada, entonces como que estoy muy presionada a que mi lactancia tenga que fluir y fluir bien. ¿Ya? Entonces, la depresión postparto en sí, por estas alteraciones hormonales que da, puede afectar la producción. El mismo estrés, la ansiedad puede afectar la producción, pero yo creo que la otra cosa importante es que la depresión postparto en sí no es como que esté contraindicado dar lactancia o que uno no pueda dar lactancia, solo que probablemente, como yo voy a estar con poca energía, como voy a estar triste, no voy a poder estar tan atenta a mi guagua, no voy a poder estar como atenta a las señales que el bebé da para darle la lactancia, o a lo mejor en cumplir los horarios. Entonces, en ese sentido, la lactancia materna es más compleja. Por eso aquí volvemos a la parte del apoyo. Qué importante es que estas mujeres puedan tener una red de apoyo, porque sin duda que van a necesitar ahí una persona acompañándolas en este proceso. ¿Y esas redes de apoyo existen en lo que es el ambiente de la red de salud, digamos? De lo que yo conozco, al menos acá en Temuco, poco, pero yo creo que es un sueño para muchas de nosotras que trabajamos en salud mental el poder implementar agrupaciones de mujeres que estén, incluso que no estén con depresión postparto, pero puérperas, que estén en este proceso. O sea, no hay nada más que dé alivio que escuchar a otra mujer que está viviendo lo mismo que yo y saber que a lo mejor no puedo calmar a mi hijo a las 3 de la mañana y resulta que no soy la única. A 3 mujeres más que tienen una guagua de 3 meses están a las 3 de la mañana viviendo exactamente lo mismo que yo. Siempre las emociones, porque ¿qué nos genera esto? Nos genera angustia, nos genera preocupación, nos genera ansiedad. Siempre las emociones son mucho más llevaderas si yo no las vivo sola. Cuando uno comparte la pena, cuando uno comparte la culpa, se hace mucho más llevadero.
Entonces, yo creo que aquí, además, digamos, hay una cosa que simplemente por sentido común, como pediatra, con sentido común, yo me atrevo a mencionarlo, no sé si estás de acuerdo. Pero yo creo que los extremos nunca son buenos, porque podemos querer nosotros entregar el mensaje de que la lactancia materna es bueno, y eso nadie lo puede poner en duda, todos lo sabemos, es innegable por lo que es la nutrición en el momento del desarrollo de la guagua y por todo lo que significa de protección en el futuro. Pero cuando las cosas se hacen de forma tan exigente y tan estricta, y no todas las personas tienen la misma capacidad de seguir las indicaciones, a lo mejor creamos frustración, a lo mejor generamos inestabilidad en esa persona y finalmente va a terminar sobrepasada y susceptible a todo este tema que estamos hablando. Yo creo que en ese sentido también nosotros como cuidadores de salud tenemos que ver cuál es el estado de esta mamá que estamos atendiendo junto a su bebé y de alguna manera dando señales para que esto pueda ser equilibrado y no generarle una situación hostil para ella. Sí, de todas maneras, y qué importante es que nosotros los profesionales de la salud, dado que esta es una patología tan frecuente, estemos familiarizados con la sintomatología para estar atentos. Por ejemplo, hay muchas clínicas de lactancia ahora, ¿cierto? En todos los spam deberían haber. Pero qué importante es que esa matrona que está ahí evaluando no solo se preocupe del acople, ¿cierto? Sino que vea el estado emocional en el que está esa mamá. Porque muchas veces, claro, la lactancia se puede vivir desde la presión, dado todos los maravillosos beneficios que tiene, como el estar muy sobrecargada por tener que cumplir. Entonces sí, yo creo que hay que ver. Además que se enseña mucho a la extracción de la leche. Entonces, si la mamá tiene leche, puede estar guardado, a lo mejor hay que decir, ok, es bueno que hoy día salgas un rato, ¿cierto? Y la persona que se queda en la guagua le da esa leche materna a la guaguita a través de un biberón, pero ella tiene un descanso, tiene un momento de airearse, ¿cierto? Sí, y ahí volvemos a la importancia de la red, de cuánto, no sé, poder ir a acompañar a alguna amiga, alguna familiar que esté en este proceso del puerperio y darle esos 15 minutos a lo mejor para que salga a caminar a la esquina, no sé. Yo creo que ahí también, y por eso son importantes hablar estos temas, porque uno también tenemos que hacernos cargo de nuestro propio autocuidado. Y de pronto cuando hablamos de autocuidado nos imaginamos así como en un spa gastando dinero que no tenemos. No. Y a veces autocuidado es, no sé, tomarme un café tranquila, así caliente, no frío porque estoy preocupada de los quehaceres de la casa, de los cuidados de los hijos. Entonces, es importante mirarnos a nosotros mismos. Sin duda. Además que las demandas para cada persona pueden ser diferentes, pero que cada uno pueda contar con un mínimo de esas cosas que anhelaba, que la hacían feliz y que de alguna manera están siendo postergadas, pero recuperar un algo. Sí, sin duda, yo siempre le digo eso a mis pacientes, que buscar, y se fija que esto tiene que venir desde uno, porque yo no le puedo imponer medidas de autocuidado a otra persona, porque probablemente no le van a hacer ni un sentido. Entonces esto tiene que partir de nosotros mismos y pequeñas cosas en la cotidianidad, cosas sencillas, pero que nos generan esa sensación de qué rico, que me estoy cuidando, qué placentero. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad, de la depresión postparto? Bueno, la depresión postparto, al igual que la depresión, ¿cierto?, que nos da a todos o que nos podría dar a todos, se clasifica según la sintomatología, la intensidad, en leve, moderada y severa. La depresión leve, uno puede tratarla solo con psicoterapia. ¿Ya? La psicoterapia es un proceso que es guiado por un psicólogo en donde se evalúa en conjunto con el paciente la sintomatología y se plantea un objetivo. Ya una depresión leve con psicoterapia podría ser suficiente, la mayor parte de las veces lo es. Pero cuando ya hay una depresión moderada, severa, uno necesita usar psicofármacos. ¿Ya? Dentro de estos psicofármacos están los que nosotros llamamos antidepresivos. Y tenemos antidepresivos seguros de usar en el embarazo y en el posparto, aunque haya lactancia materna, que es como el principal miedo de las mamás cuando uno tiene una embarazada al frente que está ya con un deterioro importante de su funcionalidad, o sea que su día a día se está haciendo muy difícil de llevar por estos síntomas que hablábamos al inicio.
uno plantea el inicio de tratamiento. Y todos son fármacos que ya han sido estudiados y que se ha visto que no hay una relación que vaya a provocar alguna malformación o algún efecto negativo en el bebé en formación. Entonces tenemos tratamiento, ¿ya? Y que son los antidepresivos. Yo creo que con eso es suficiente que sepan. Sí, claro. De todas maneras. Ok. ¿Y cómo es la respuesta a ese tratamiento? Normalmente, ¿en cuánto tiempo se logra controlar esta situación? Esto es algo súper variable de paciente a paciente, depende. Otra cosa que no mencioné, o no sé si me lo voy a preguntar, pero lo voy a decir ahora, respecto a los factores de riesgo, es los antecedentes personales que uno tenga. Como decía yo, por ejemplo, el tener antecedentes de una depresión postparto me da más riesgo de tener en el embarazo actual una depresión postparto. Pero también si yo tengo antecedentes en salud mental, de, por ejemplo, bipolaridad, o de haber tenido un episodio depresivo, de tener un trastorno ansioso, un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, esto igual son factores de riesgo biológicos, o sea, como propios míos, de poder hacer una depresión postparto. Todos estos factores igual modulan la respuesta al tratamiento antidepresivo. Pero en general, y yo siempre le explico esto a mis pacientes porque es súper importante, cuando uno inicia un tratamiento antidepresivo, el tratamiento, la respuesta a ese es lento. Uno recién ve efectos a la 4ª semana e incluso a la 6ª semana. Entonces eso es súper importante de explicar. ¿Por qué? Porque pasa que el paciente se toma el medicamento 1, 2, 3, 5 días y no nota ninguna diferencia y lo abandona. Entonces esto es importante de saber porque los antidepresivos actúan en nuestro cerebro, en nuestras neuronas con cambios así microscópicos y por lo tanto demoran esos cambios. Entonces uno generalmente antes del mes no ve diferencia. Y después, cuando uno, sesión a sesión, uno va evaluando que mi paciente se vaya sintiendo mejor con el tratamiento, hasta que llega el momento, eso puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, va a depender de muchas cosas. Pero cuando yo evalúo que ya mi paciente está respondiendo bien, de ahí en adelante, con el tratamiento, viene un periodo de mantención, antes de retirar. O sea, no es que yo me siento bien y suspendo los antidepresivos, no. Tiene un periodo de al menos entre 6, 8 meses, incluso 1 año, dependiendo de varios factores, en donde yo tengo que continuar tomándome mi antidepresivo, aunque me sienta de nuevo al 100%. Eso también es súper importante de explicar antes de iniciar un tratamiento antidepresivo, porque nos pasa mucho, sobre todo en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres jóvenes, que al mes, a los 2 meses, ya se vuelven a sentir bien y abandonan el tratamiento. ¿Y cuál es el problema de esto? Que tenemos riesgo de hacer una recaída del episodio depresivo y además corremos el riesgo que yo vuelva a usar el mismo antidepresivo que dije, ya le hizo bien a mi paciente, se lo vuelvo a dejar y resulta que ahora la respuesta no es la misma. Entonces, esto es importante y yo siempre les digo, es mejor consultar. Si tengo la duda, me siento bien y quiero dejarlo, mejor saque hora con su médico y consulte, pero no llegar y hacer cambios por las de una. A lo mejor otra cosa, dígame. Pero, ¿cómo anda el acceso a los psiquiatras? Porque ese es un punto. ¿Quién puede tratar este cuadro clínico? Solamente un psiquiatra, lo puede tratar, no sé, un psicólogo. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo accedemos a esto? Ya, esto es súper importante. Y vamos a hablar de la red pública, ¿cierto? Que tenemos en Temuco en cuanto a salud mental. Y nosotros se divide en distintos niveles de atención. Lo primario, que es donde todos tenemos acceso, son en nuestros CESFAM, ¿cierto? En nuestros centros de salud familiar. Cada CESFAM de Temuco y de la región tiene un programa de salud mental, ¿ya? Este programa de salud mental está constituido por psicólogos y por médicos generales. Los médicos generales están capacitados para diagnosticar depresión postparto e iniciar tratamiento, ¿ya? Y a la vez las pacientes tienen acceso a hacer psicoterapia con los distintos psicólogos. Además, nosotros en Temuco, en nuestra región, tenemos un sistema muy bueno que se llama consultoría, que nosotros los psiquiatras una vez al mes vamos a los distintos CESFAM y está la opción de que casos que los médicos generales tienen dudas, por ejemplo, nos pueden hacer las consultas y uno puede ir orientando. Entonces, respondiendo a la pregunta, si yo vi este programa, me preocupé porque resulta que varios de los síntomas que nombramos me hace sentido con lo que a mí me está pasando, entonces, ¿cuál es la indicación? Acercarse a su CESFAM, pedir hora con médico,
generalmente esas horas se llaman de morbilidad, que son estas horitas que dan diario, y yo sé que la realidad es súper compleja, yo lo sé. Yo trabajé muchos años en CEFAM y sé que a veces hay que ir muy temprano en la mañana. Ahora se han ido modernizando un poco más y hay aplicaciones o números de teléfono, pero ese es el conducto regular, acercarse entonces a mi CEFAM, pedir hora con mi médico, con médico general, y ahí contarle lo que me está pasando. El médico me va a derivar al programa de salud mental. Y ahí me va a ver médico y psicóloga, se va a iniciar el tratamiento dependiendo de la gravedad. Ahora, si esta depresión fuera una depresión grave, ¿ya? Ahí lo que se hace es derivar a psiquiatra. Y nosotros, los psiquiatras, en el servicio público trabajamos desde el nivel secundario de atención, que son los COSAM o SECOSAM, que son Centros Comunitarios de Salud Mental, y aquí también trabajamos en un conjunto multidisciplinario de profesionales, que aprovecho de mandarle un saludo a mis CECOSAM de Amanecer, que espero que me estén viendo. Y ahí hay terapeutas ocupacionales, psicólogas, trabajadoras sociales, en donde ya cuando la sintomatología es más grave, ahí sí nos corresponde. Ya, esto netamente porque si no, no daríamos abasto para toda la población. ¿Cómo se acompaña a un familiar, una amiga, un conocido que está pasando por depresión postparto? ¿Qué puede hacer la persona que lo acompaña? Yo creo que lo primero es, como hablábamos al inicio, entender que esto es una enfermedad, porque es súper difícil cuando alguien padece de cualquier trastorno de salud mental, pero por sobre todo la depresión, que yo creo que es de los más comunes, ser muy cuidadoso con las cosas que yo digo, ¿ya? Porque muchas veces es desesperante ver a una persona querida en un estado como de embotamiento efectivo, así como de no estar sonriente, con las mismas ganas, con la misma energía de siempre. Uno como familiar o acompañante puede ser hasta como medio frustrante, que ganas a morrearlo y como tanto, ¿cierto? Pero aquí es donde yo vuelvo a pedir que hagamos este ejercicio. O sea, si ese familiar mío estuviera con una fractura, yo no lo estaría cuidando y no le estaría preguntando nada, ni diciéndole, ya, pues ven a ayudarme a poner la mesa, no, ¿cierto? Uno entiende que es una enfermedad, entonces eso hay que ser súper cuidadoso con las palabras que decimos, acompañar, preguntar, ¿quieres hablar de esto? ¿No quieres hablar? ¿Cómo puedo ayudarte? Muchas veces como familiar no nos atrevemos a hacer esa pregunta tan sencilla que es, ¿qué necesitas de mi parte? Y a veces nos afanamos incluso como ayudándole, no sé. Hace poco tengo una paciente con una depresión, que ella está embarazada todavía, y el hermano, yo lo entrevisté y me decía, es que yo he hecho de todo, pero no era lo que ella necesitaba. Entonces, hablemos, preguntemos, pongamos estas conversaciones sobre la mesa. ¿Qué necesitas de mí? Yo estoy aquí para ti, estoy dispuesto a ayudarte, pase lo que pase, en el momento que tú necesites, pero no sé cómo hacerlo. Entonces tú dime, ¿qué necesitas? ¿Quieres que me quede con la guagua? ¿Quieres que te saque a pasear? No sé, pero aquí estoy para que tú me guíes. Entonces yo creo que si algo me gustaría que se les quede es esto de acompañar. No, y uno... Presumir, ¿cierto? ¿Cómo? No presumir que esto es lo que necesitas, sino que preguntemos. Ahí hay que ser un poco más como los niños. Los niños preguntan estas cosas. Si no entienden, lo preguntan. Quieren ayudar y no saben cómo y lo preguntan. Entonces, en ese sentido, hay que ser igual, estar ahí. ¿Hay algún riesgo suicida en esta depresión postparto? Sí, la depresión en general, bueno, y el tema de la conducta suicida es algo que hemos visto, sí, post-pandemia ha aumentado enormemente. Y claro, un episodio de depresión postparto tiene más riesgo de conducta suicida, por lo tanto hay que estar atentos a esos pensamientos. Y yo creo que a lo mejor es una buena instancia de comentar algunos mitos en cuanto a la conducta suicida, porque muchas veces uno escucha, no, es que si dice que se quiere morir o dice que está pensando en matarse es para puro llamar la atención y no lo va a hacer. Eso es un mito, está comprobado que los pacientes que se suicidan, alrededor del 80% lo comunicó de alguna forma. Al amigo, un estado de Instagram, de Facebook, cartas. Hay muchas formas en que... Porque un paciente con depresión es un paciente que está sufriendo, que lo está pasando muy mal. Y cuando aparecen estos pensamientos de querer morir, es realmente porque en esos momentos ellos sienten que no hay otra salida para parar con el sufrimiento que se hace insoportable que morir.
Entonces, tenemos que estar atentos a las señales, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso que una puérpera o una embarazada comience con pensamientos, manifieste esto a algún familiar, hay que consultar lo antes posible, sacar hora para que sea evaluada por médico. Qué interesante. ¿Hay algún momento para pedir ayuda? ¿Cuándo es como el momento así de mayor susceptibilidad o de sensibilidad para detectar esta situación? Yo creo que aquí lo importante para decir, oye, yo estoy sospechando que, porque lo comentábamos en algún momento del programa, o sea, es esperable que en el puerperio haya momentos estresantes, momentos de tristeza. Uno lidia con mucho esto del duelo identitario. También otro duelo que uno vive es que uno se imagina un bebé, uno se imagina la maternidad de una forma y resulta que lo más probable es que no sea así como eran nuestras expectativas por una u otra razón. Entonces, todas esas cosas nos generan frustraciones, ansiedad, a veces estar triste. Entonces, ¿qué es lo que a mí me tiene que preocupar? Es que esto se haga algo permanente. O sea, que no es que me dio un ratito y se me pasó, lloré, me calmé y se me pasó, sino que es algo que está casi todo el día, todos los días. ¿Ya? Eso yo creo que es suficiente para que yo diga, no, mejor voy a consultar por esto. Y lo bueno es que hay varias instancias a lo largo del embarazo, en los controles prenatales que se hacen en los SFAM y además también en el puerperio se aplican unas escalas de screening, ¿ya? Que son como un cuestionario que se le hace a la mujer indagando sintomatología depresiva y si sale alterado se envía a evaluación por médico. Eso está implementado dentro de los controles prenatales, ¿ya? Pero a la vez a mí, yo siempre digo, o sea, nunca está de más consultar. Si a mí me está pasando algo en mi emocionalidad que me está llamando la atención, por algo me está llamando la atención. ¿Ya? Sobre todo si yo veo que esto permanece en el tiempo y que comienza a alterar mi forma habitual de ser. Perfecto. Paulina, en alguna entrevista que se hizo el año pasado respecto de alto riesgo obstétrico y los factores de alto riesgo obstétrico que son importantes detectar precozmente en el embarazo o incluso antes del embarazo. Hablamos como básicamente del punto de vista obstétrico, por lo tanto era una situación muy biológica. Uh-huh. Pero llevado ahora al plano de la salud mental, si pudiera existir, no sé si es pertinente o no, si existiera, digamos, como una conserjería antes de embarazarse. Es decir, que la persona así como dice, yo quiero embarazarme, doctor, ¿qué me aconseja? ¿Qué vamos a hacer? Tengo que hacerme exámenes de esto, del otro, para ver si estoy en condiciones, si voy a poder tener guaguita y si va a salir sana. Existiría, digamos, sería como bueno también desde este punto de vista para precaver situaciones de riesgo. No entendí, como en el sentido como de una consulta de salud mental. Antes de embarazarse, o sea, así como hay conserjería por la parte biológica. Claro. ¿Tú crees que también es como relevante que alguien diga, estoy preparada, tengo las condiciones, puedo sentirme tranquila de que yo podría dar abasto con esto, en base a que me ha pasado tal y tal cosa, o los factores de riesgo de mi familia? ¿Tú crees que debería haber una conserjería? Sí, yo creo que sería maravilloso. De hecho, un factor protector para no tener depresión es como la planificación del embarazo, ¿ya? Y claro, sin duda que el estar emocionalmente estable antes de un embarazo, sin duda que sería algo favorecedor. Yo creo que en cualquier etapa de nuestra vida, el parar, detenerme y poder tener acceso como a revisar mi emocionalidad y más encima dirigido por algún profesional, yo creo que sin duda que tiene beneficios. Sí. Bueno, yo creo que ese es un tema súper relevante también, como tal vez como mensaje, porque ojalá todos nuestros hijos fueran como de alguna manera planificados desde el punto de vista de estar en condiciones óptimas de recibirlos, ¿cierto? Que no sea algo tan imprevisto que me pilló mal parada y no estoy dando abasto, ¿me entiendes? Entonces también ojalá que ese fuera un concepto que de alguna manera pudiera irse como diseminando más, digamos, difundiendo más.
Porque igual hay tantas medidas en este momento que pueden ayudar a planificar la maternidad. Entonces, la idea es que nos pille lo mejor para posible. Sí. Aquí hay una pregunta, dice, si la depresión postparto no se trata, ¿aumenta el riesgo de padecer depresión años más tarde? Así es, qué buena pregunta. Muchas gracias. Sí, y cualquier depresión, por eso también es importante hablar de depresión cuando uno, porque la depresión incluso si uno no la trata farmacológicamente cuando corresponde o con psicoterapia, tiene un ciclo, dura 8 meses, 9 meses y se pasa. Pero efectivamente tengo un riesgo mucho más elevado de hacer otro episodio depresivo. Y si yo hago 2 o más episodios depresivos en mi vida, tengo muchísimo riesgo de continuar haciendo episodios depresivos. Y con todo lo que conlleva una depresión, porque vuelvo a lo básico, o sea, tener depresión no es que yo tengo pena un ratito, sino que todo mi ser, desde la manera en que yo proceso mis pensamientos, desde la energía que moviliza todo mi cuerpo se altera, el ciclo sueño, vigilia, mi apetito, todo se ve alterado. Entonces es una enfermedad que tiene un costo hoy en día, es de las enfermedades que en mujeres jóvenes dan más años de vida perdida. Entonces, es muy importante tratarla como corresponde hasta que el doctor le dice está de alta, no 3 meses que me sentí bien y dejé las pastillas, porque ahí es como que no me hubiera tratado el episodio y tengo más riesgo de volver a tener otro. Bueno, Paulina, se nos pasó la hora, incluso con unos minutitos extras. Hay mucho para que hablar y realmente agradezco profundamente tus consejos porque nos has abierto un campo que yo creo que la mayoría de las personas desconocemos y que sin duda va a ser de gran ayuda. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias por estar con nosotros, agradecemos a nuestra audiencia y esperamos haber contribuido en algo a lo que ustedes necesitan en su vida normal. Muchas gracias. Nos veremos. Hasta luego. Chao.